La antropología es la ciencia que estudia la evolución del ser humano y busca una perspectiva más amplia explorando cómo interactúan los aspectos biológicos, sociales y culturales, que estudia equilibradamente todos los sistemas y propiedades y no solo se interesa por los componentes individuales de un objeto de estudio. Las ciencias holísticas intentan analizar fenómenos de manera más compleja y profunda, integrando diversas perspectivas. Rama que plantea preguntas como ¿cómo viven las personas? ¿Qué prácticas económicas y espirituales realiza la gente? ¿Cómo se alimentan? Nace por la necesidad de estudiar las culturas humanas, costumbres, creencias, prácticas sociales, estructuras familiares, religiones, etc., de una forma directa, dejando de lado cualquier especulación. Rama que busca comprender cómo los humanos se adaptan a diversos entornos, cómo los procesos biológicos y culturales trabajan juntos para dar forma al crecimiento, desarrollo y comportamiento. Da atención a investigar cuestiones relacionadas con la teoría evolutiva, nuestro lugar en la naturaleza, la adaptación y la variación biológica humana. Es el estudio de las formas en que el lenguaje se refleja e influye en la vida social. Explora las múltiples formas en las que las prácticas lingüísticas definen patrones de comunicación, formulan categorías de identidad social y pertenencia, organizan creencias e ideologías culturales a gran escala y equipan a las personas con representaciones culturales comunes de sus mundos naturales y sociales. Estudia la cultura y el comportamiento humano mediante el examen de restos materiales como artefactos, estructuras y paisajes. Reconstruye la historia de sociedades al analizar la evidencia física dejada. Rama que se enfoca en la aplicación de los conocimientos y métodos antropológicos para abordar problemas y desafíos en el mundo real. Estudia y compara las culturas pasadas y actuales con el fin de entender sus variaciones y similitudes. Al hacerlo, permite generar una visión más amplia sobre la diversidad humana y cómo las sociedades se adaptan a su entorno. Rama cuyo objetivo es estudiar y describir las culturas humanas a través de la observación directa y la participación en la vida cotidiana de los grupos estudiados. Se considera trabajo de campo, ya que el investigador pasa un tiempo viviendo entre las personas o comunidades que está estudiando. Es una metodología que implica la comparación de estudios hechos en diversas culturas o comunidades. El objetivo de esta aproximación es identificar similitudes y diferencias en las prácticas, creencias, estructuras sociales y otros aspectos culturales de los grupos estudiados, para obtener una comprensión más amplia y profunda. Grupo étnico. Un grupo étnico es una comunidad determinada por la existencia de ancestros y una historia en común. Se distingue y reconoce por tradiciones y rituales compartidos, instituciones sociales consolidadas y rasgos culturales como la lengua, la gastronomía, la danza y la espiritualidad, entre otros elementos. Los integrantes de un grupo étnico son conscientes de pertenecer a él. Comparten entre ellos una carga simbólica y una profundidad histórica. Término que se usa para describir a un grupo de personas que comparten características físicas, como el color de la piel o rasgos faciales. Quizás también comparten identidades sociales o culturales y orígenes ancestrales similares. Busca analizar e interpretar los datos del pasado humano con el objetivo de explicar el surgimiento del hombre y sus sucesivos cambios que se produjeron a través del tiempo. Otro vínculo estrecho es el que tiene con la otra rama de la antropología, que es la arqueología. La antropología urbana es la rama de la antropología que estudia los procesos socioculturales que ocurren dentro de las ciudades. Ha surgido
como consecuencia de las necesidades que el crecimiento urbano y las expansiones de las ciudades han generado. Por la misma razón se ha posicionado como una rama de estudio que será fundamental para conocer, analizar nuestra organización social a mediano y largo plazo. La antropología rural es una rama de la antropología que estudia las sociedades en el campo, sus modos de vida, estructuras sociales, costumbres, creencias y formas de producción. Es una rama de la antropología social que estudia cómo las sociedades construyen y viven el género. Se centra en analizar cómo se forma y transforma las entidades y relaciones de género en diferentes contextos culturales y sociales. La antropología médica busca la manera de satisfacer las demandas humanitarias y científicas del campo de la medicina, mediante la búsqueda del origen social de las enfermedades. Para esto se hacen investigaciones, entrevistas y cuestionarios para conocer la manera en que las personas perciben la salud y las enfermedades, y de qué manera la sociedad, la cultura, la política y el ambiente afectan su salud positiva o negativamente. La diversidad cultural hace referencia a la convivencia e interacción en armonía y respeto mutuo entre varias culturas que coinciden en un mismo lugar y tiempo. Un concepto de cultura que hace referencia al modo de vida, tradiciones, lenguaje, creencias, gastronomías, entre otros. El relativismo cultural es una corriente de pensamiento que postula la idea de que cada cultura debe entenderse dentro de sus propios términos y subraya que la posibilidad de establecer un punto de vista único y universal en la interpretación de las culturas. La cultura es el conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana. Incluye aspectos como las costumbres, las tradiciones, las normas y el modo de un grupo de pertenecerse a sí mismo, de comunicarse y de construir una sociedad. Significa que se basa en símbolos, es decir, en signos, palabras, gestos, imágenes y objetos que tienen un significado compartido dentro de la sociedad. Por ejemplo, el lenguaje, las banderas, los himnos, los rituales y las tradiciones son símbolos culturales que transmiten valores, creencias e identidad. Porque influye en prácticamente todos los aspectos de la vida humana. La cultura no solo incluye el arte, la música y las tradiciones, sino también la forma en que pensamos, nos relacionamos, nos comunicamos y comprendemos el mundo. Abarca desde las costumbres y creencias hasta la tecnología, economía, la política y la ciencia. Se podría decir que sí en el sentido de que todos los seres humanos participamos de alguna forma de la cultura. No hay sociedad sin cultura, ya que esta es una característica universal de la humanidad. Porque en cada sociedad, comunidad o grupo se desarrollan sus propias costumbres, valores, tradiciones y formas de vida. Aunque la cultura es un fenómeno general en la humanidad, se manifiesta de manera única en cada contexto. Un ejemplo claro son los carnavales, ya que estos se desarrollan en varias partes del mundo, pero no se desarrollan de la misma manera, ya que cada país tiene sus culturas y tradiciones. En el sentido de que los seres humanos han desarrollado conocimientos, tecnologías y prácticas para modificar y controlar su entorno natural según sus necesidades. Desde la domesticación de animales,
la agricultura y hasta la construcción de ciudades, el desarrollo de la medicina. La cultura ha permitido a la humanidad transformar la naturaleza para su beneficio. Ya que no pertenece a un solo individuo, sino que es transmitida y construida colectivamente dentro de una sociedad. Los miembros de un grupo social comparten valores, creencias, normas, costumbres, conocimientos y símbolos que les permiten interactuar y entenderse entre sí. Ya que siguen normas, reglas y patrones que organizan el comportamiento de las personas dentro de una sociedad. Estas pautas culturales establecen qué es aceptable o qué es inaceptable, cómo se deben realizar ciertas actividades y de qué manera interactúan los individuos entre sí. Ya que cambia y evoluciona para responder a nuevas circunstancias, necesidades y desafíos. Las sociedades no permanecen estáticas, sino que ajustan sus costumbres, valores y conocimientos para adaptarse a su entorno, ya sea por avances tecnológicos, cambios de clima, migraciones o influencias externas. Por ejemplo, las personas que viven en regiones muy frías han desarrollado prácticas culturales como la construcción de iglús y el uso de prendas de vestir adecuadas para sobrevivir a su entorno. Cuando ciertas prácticas, creencias o normas persisten a pesar de ser perjudiciales para la sociedad o el entorno, esto ocurre cuando los cambios culturales no logran responder adecuadamente a nuevas circunstancias, generando problemas en lugar de soluciones. Por ejemplo, ciertas prácticas culturales como las tradiciones machistas, la discriminación hacia ciertos grupos o la falta de acceso a información y tecnología pueden impedir el desarrollo adecuado de una sociedad. Conjunto de individuos que comparten su territorio, cultura y un sistema de normas e instituciones que regulan su convivencia. En una sociedad, las personas interactúan entre sí, estableciendo relaciones basadas en la cooperación, comunicación y la organización. Las sociedades pueden variar en tamaño y complejidad, desde pequeñas comunidades hasta grandes naciones. También pueden estar estructuradas en distintos grupos, como familias, instituciones y clases sociales. Es una sociedad compleja y por tanto sus rasgos definitorios son su forma de organización, sus instituciones y su estructura social, así como su tecnología disponible y la forma de explotación de los recursos disponibles. Se define como el régimen político y económico en el que un Estado controla y explota un territorio ajeno al suyo. Ocurre cuando una nación subyaga a otra, conquistando a su pueblo y explotándola, a menudo imponiendo su propio idioma y valores culturales a su pueblo. Proceso de adquirir conocimientos, habilidades y aptitudes a través de la observación, la interacción, la colaboración con otras personas. Se da en distintos contextos como en el salón de clase, los espacios de trabajo, las comunidades en línea y las redes sociales. Grupo de personas con un conjunto distintivo de comportamientos y creencias que les diferencia de la cultura dominante de la que forman parte. La subcultura puede formarse a partir de la edad, grupo étnico o género de sus miembros. Se refiere a la capacidad de una sociedad o grupo para crear y desarrollar sus propias tradiciones, símbolos y expresiones culturales, sin influencias externas significativas. Este concepto está relacionado con la idea de independencia cultural, que implica preservar y promover la identidad cultural propia frente a presiones externas. Es el proceso mediante el cual el ser humano aprende, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales del medio ambiente y los integra a la estructura de su personalidad bajo influencia de las experiencias, sucesos y agentes sociales. Es un proceso de cambio que tiene lugar cuando dos culturas entran en contacto estrecho. Este cambio se expresa en las costumbres, las creencias, el idioma, las normas y otras prácticas, y se entiende como una forma de adaptación a nuevas condiciones sociales.
es una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente inconsciente, a través de la cual la generación de más edad incita, induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modelos de pensar y de comportarse tradicionales. Es un concepto antropológico que describe el proceso de intercambio y fusión de culturas, resaltando en la creación de una nueva identidad cultural. Fue introducido por el antropólogo cubano Fernando Ortiz en 1947 para explicar la formación de la cultura cubana. Consiste en una visión del mundo según la cual nuestro propio grupo es tomado como centro de todo y todos los demás son percibidos de una forma ordinal a través de nuestros valores, nuestros modelos y nuestra propia definición de la vida. El término xenofobia es una respuesta emocional de rechazo hacia una persona o grupos de personas identificados como diferentes o extraños, basándose en variables culturales, raciales, étnicas o nacionales. Es un papel o una función que una persona lleva a cabo por voluntad o imposición. Los roles son dados a una persona en ciertas situaciones o circunstancias para actuar o comportarse de acuerdo a unas normas para cumplir con ciertas expectativas. Este se describe como el honor, prestigio o exclusividad que se le da a una posición o un rango de una persona o grupo en la sociedad. En ocasiones, una persona puede heredar su posición o rango en la jerarquía social. Este se le conoce como estatus atribuido. Esta es la manera en que la sociedad se reúne en estratos sociales reconocibles de acuerdo a distintos criterios de la categorización. La estratificación social es una forma para representar la desigualdad social de una sociedad en la distribución de bienes, sean simbólicos, económicos o culturales. La evolución es el cambio de situación que da origen a una forma determinada de objeto de análisis o de estudio. La evolución es un proceso gradual de cambios que se dan paulatinamente y se observan solo a través del paso del tiempo. Este es un proceso de cambio y desarrollo progresivo en diferentes áreas, como la biología, la sociedad o la tecnología. Puede aplicarse en cualquier sistema que experimente modificaciones progresivas para adaptarse y mejorar. La evolución específica son cambios que ocurren dentro de una especie particular en el transcurso del tiempo. Este desarrollo puede llevar a la adaptación a un ambiente específico, la formación de nuevas variedades o incluso la especiación. Esta es la transmisión de rasgos genéticos, culturales o sociales mediante la línea materna. Se utiliza para explicar sociedades donde el linaje, la herencia o el estatus se concluyen por la ascendencia materna. Se refiere a un mecanismo que pasa en los seres vivos donde se crean estructuras para manejar un medio que tiene un origen diferente al que usualmente tiene. Cada grupo tiene una cierta orientación y adaptación a su medio como resultado de su origen. La evolución cultural es el cambio a lo largo del tiempo de los elementos culturales de una sociedad, los cuales también cambian a las personas. También se entiende por la evolución cultural, que es la transformación a lo largo del tiempo de elementos culturales de una sociedad.